Buenos días, ¿cómo está David, Kevin, Marco, Miguel? ¿Cómo están? Buenos días, jóvenes. Le dije, Así que ¿Cómo están? Buen día, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está el clima por allá? está con sol, pero con frío. Ah, Ay, sí, acá también les comento que estamos con solcito, pero ya empezó, como se dice, el invierno. Anoche ha llovido, pero eso es lo que creo que hoy día he hecho puesto así. Ha llovido toda la noche ha llovido, toda la noche, toda la noche. Así es que estábamos con bastante friecito esta mañana. A ver, creo que están seis, ya no quieren pasar clases. ¿Qué pasa? Pues yo con el otro grupo ya también todo lo contrario. Me cuesta salir del otro, son más. Ustedes que son poquitos ya deberían estar. Estoy mandando la respuesta podríamos decir, al examen, ¿ya? Entonces, me dice, vamos a revisar por si acaso sus exámenes, así es que nos vamos a reunir el día de hoy, ya, en este momento vamos a ver. Ahí está la solución del examen, ya les estoy mandando al grupo. Ya, ha habido mucha falencia, no sé qué ha pasado, pero no sé, no estaba muy difícil. Muchos hicieron, pocos hicieron, muchos no hicieron, así podría decirles, ¿no? No sé qué pasó prácticamente con el examen. Ahí les estoy mandando la solución. Si ven, no está nada complejo, ¿no? Si ustedes van a observar en el grupo, ya les mandé. Voy a mandar también, voy a subir a la plataforma. Bien, creo que ya estamos casi todos. Bueno, hoy día es la entrega de su perfil y del proyecto. Ya, entonces, hoy día necesito entregarles sus notas. Entonces, el día de hoy tienen que averiguar. Entonces, no sé si están trabajando individual o están haciendo en grupo. Me avisan David, Kevin, Marco, cómo están trabajando. sí, esto está bien. En grupo, muy bien. Entonces, no sé si nos podríamos reunir porque tengo que entregar nota. Yo puedo subir ahorita la nota, pero ocurre de que a veces subo y no falta alguien que me diga que por qué me puso, digamos, 10, que por qué me puso, qué sé yo, 8. Entonces yo necesito que vean su nota, explicarles sí, qué se hizo, qué se valoró. Y bueno, y con eso me decían, sí, todo lo que esté correcto, pues ya subo directamente. Tengo que subir el día de hoy las notas. Entonces, no sé si nos podríamos reunir a partir de podríamos decir a partir de las 8 de la noche. No sé si podría ser jóvenes, no sé si están con clases. Perdón, ingeniero, ¿qué día? Hoy día, Está bien, hoy día, a las 8 de la noche. está bien. Ya, en este momento en el grupo ponga quién va a empezar. Entonces, el que ponga ahorita va a ser el primero, luego así, el siguiente, ¿sí? Vayan colocando en el grupo quién es primero, quién es segundo, quién es tercero, así. No sé cuántos grupos habrá. David, ¿cuántos son ustedes de tu grupo? Somos cuatro. Ya. Después no sé cuántos son ustedes, ¿no? El resto, no sé. Me dice, por favor, quién va a ser el segundo. Ahí vamos. Igual tienen que averiguar hoy día. Porque después, por favor, no me reclamen. No me digan por qué me he puesto, sí, porque me puedo equivocar. Ese es el por qué necesito que el día de hoy averigüen sus notas. ¿Ya? Y porque ya después no me digan por qué me he puesto. Si me equivoqué, bueno, en este caso pues se nos va. Y hay veces es difícil corregir. En cambio, si hoy día averiguo, sé cuánto, cómo, ya esa nota tiene que estar.
Es muy diferente que por decir, les diga, tienes 12 y yo te ponga 10, digamos. O sea, ahí me dicen, pero hemos quedado que ustedes me han calificado así, yo me puedo equivocar, sí, yo te voy a corregir. Pero sí, en el caso, digamos, de toda la evaluación que hemos revisado, pues me equivoqué en algo, es preferible corregir antes de subir al sistema. ¿Ya? Entonces, previa revisión, porque a mí ya me ha llamado el ingeniero y me está observando, notas, 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 así. Entonces dije, no puedo entregar ingeniero mientras no les entrega a los chicos. Bien, entonces empezamos ahora, ¿sí? No sé quiénes están, vamos empezando con un nuevo tema. Ya el examen ya les he pasado resuelto, si tienen alguna observación, entonces me dicen por favor en la reunión que vamos a tener a partir de las 8 de la noche. Ya, por lo que estoy viendo, ya a ver quiénes me enviaron, creo que es un solo grupo. Ya, tu nombre pon por favor, Big Bear, ¿quién es Big Bear? Estos chicos, sus nombres. Gozamos con sus nombres, chicos. Yo me divierto. David, ¿por qué estás con Big Bear, David? Osito te dicen. Ah, David. Ya, el resto no sé, me dicen pues quién va a ser el segundo. ¿Ya? ¿Quiénes son de tu grupo? A ver, están acá, David. Está, te voy a decir, Solo está Marco Silva, está Kevin, está Jonathan, Carlos, solo está Carlos. Faltan Alejandro, Andrés y Nicolás. Miguel. Allá. Marcos, ¿con quién estás, Marcos? Marco Silva, Kevin, Jonathan. ¿Están haciendo individual? ¿Están haciendo en grupo? ¿Cómo se van a hacer revisar? Me avisan, por favor. Kevin, Marco, Carlos. A Carlos creo que es de tu grupo. Alejandro. Yo estoy en grupo con David Inge. Ya, muy bien. El resto, jóvenes. Miguel. Uy, habiliten sus micrófonos, por favor. No estoy trabajando con fantasmitas, no estamos trabajando. Ninguno habilita, no quieren hablar. ¿Y cómo les voy a revisar su proyecto? Hoy día es la revisión de proyectos, por si acaso. A partir de las 8 tengo que ver qué proyectos se están proponiendo y tengo que entregar sus notas. Así es que si no defienden hoy día su proyecto, no va a valer lo que han puesto a la plataforma. Por eso les estoy estableciendo con ustedes a partir de las 8. ¿Ya? Necesito, me mandan, por favor. Si es individual, igual, solito me mandan. Si es grupal, igual me mandan. ¿Sí? Por favor. Bien, continuemos entonces. Nadie quiere hablar, ¿no? Nadie quiere hablar. Perfecto. Voy a compartir pantallita. De todas maneras ya tengo la salita. Ahí vamos a ver si está vacía nuestra sala. Vamos a venir, vamos a iniciar una nueva sala. Vamos a establecer acá. Vamos a venir y vamos a generar una nueva pantallita. Ya. El Meet se nos va rápido, ¿no? Bien. Compartimos acá pantallita. Muy bien. Bueno, estamos entrando a un nuevo concepto, ya a una nueva estructura estática. Entonces, justamente esa nueva estructura estática son las estructuras struct. A partir prácticamente de esta estructura, nosotros vemos ya todo lo que es el generar esas estructuras desde el punto de vista orientado a objeto. O sea, ya empezamos a decir ya lo siguiente. Pues yo manejaba un objeto que era una persona y sus atributos tenía que establecer en el manejo de cada uno de ellos. Puede ser en un vector, ¿no? Estableciendo acá, digamos, el objeto persona y sus atributos para varias personas establecíamos en vectores.
también podemos manejar en matriz también. De la misma manera hemos visto prácticamente la cadena de caracteres, ¿no? Cómo se ha ido manejando prácticamente. Pero ahora, la dificultad era de que yo en este vector, por ejemplo, decía todos enteros, todos string, todos, sí, definía un solo tipo de dato. Ahí justamente establecemos ya lo que es el surgimiento de esta nueva estructura. Los struct, su característica es que yo puedo tener los atributos en una sola estructura. ¿Eso qué significa? Los struct me permiten almacenar un conjunto de atributos de diferentes tipos de datos. Ya viendo desde el punto de vista, como les digo, objeto, ¿sí? Creo una plantilla, que es una clase, con sus atributos. ¿Sí? Entonces, esta estructura ya empieza a manejar ese elemento como que objeto. Por eso acá nos dice, esta es la clase y yo puedo crear objetos. ¿De qué? De esta clase, de esta plantilla. Pero esa plantilla establecían inicialmente como struct. Entonces, vamos a ir viendo ¿sí? Cómo se generan las estructuras ya que son muy diferentes a las estructuras array. Ya, de tal manera que pues estas estructuras se generan pequeñas plantillas donde tenemos los atributos que son de diferentes tipos de datos. Ahora ya puedo tener diferentes tipos de datos. Ya, entonces ahí nos da acá un ejemplo. Ya, struct, en este caso una clase, esa clase tiene sus atributos, ¿sí? Entonces puedo establecer prácticamente así a una clase con sus diferentes atributos. Ahora, ¿cómo creo un objeto de la clase? Porque aquí digo estructura, producto, ¿verdad? Un producto es la manzana, la naranja, ahora que estamos en época de Semana Santa, entonces son todas las frutas, no uva y todo ese elemento. Entonces, yo digo, tengo mi plantilla, es producto, quiero crear un objeto. Entonces, la forma de instanciar o crear un objeto es haciendo referencia a la estructura y creamos el objeto. Por ejemplo, manzana, y puedo dar, pues, una manzana tiene su nombre y tiene precio. Creo otro objeto, naranja, entonces digo, tiene su nombre y tiene su precio. Melón, también tiene su nombre y su precio. Entonces estoy creando ¿cuántos? 4 objetos de, en este caso podríamos decir de la clase o de la estructura producto. Entonces, con este tipo de estructura nosotros ya podemos agrupar diferentes tipos de datos, esa es la característica, y a no trabajar como vector. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos establecer el manejo de esta estructura ya viendo en código cómo se maneja. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Estas son las estructuras struct, ya que me permite pues, manejar un conjunto de datos con diferentes tipos de lo que no podíamos hacer con vector ni matriz, ¿no? Que me permite prácticamente tener diferentes tipos de datos en la estructura. Hasta ahí preguntas. Entonces, este tipo de estructura va a generarse de esta manera, ¿no? El vector era así, ¿no? Vector, matriz. Ahora, la estructura va a venir de esta manera. Voy a tener una estructura persona con ciertos atributos. En esto se van a cargar, ya, se van a cargar información. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, puede ser José, González o estaturas. Pero ya puedo almacenar diferentes tipos de datos, lo que no puedo hacer, por ejemplo, con un vector, ¿no? Un vector para carne, porque si decía para digamos, para 5 personas, entonces todos, ese vector tenía que ser netamente entero. Otro vector para nombre, otro vector para apellido. Ahora no, es una estructura que va cogiendo los datos de diferentes tipos en este caso, ¿no? De diferentes tipos de datos. Las estructuras son variables, por si acaso. Son
como decimos, la variable vector, la variable matriz, la variable estructura. Solamente que se estructura de otra manera, ¿no? Entonces se va a manejar ahora de esta manera. Entonces ahí vamos viendo. ¿Hasta ahí alguna pregunta para entrar a la parte ya práctica? Para ir viendo cómo se generan estas estructuras. Preguntas, jóvenes. Ninguna, Inge. Perfecto. Muy bien, entonces vengo acá y voy a venir a hacer la parte práctica. Está haciendo frío. Les comento que está haciendo frío. Muy bien, vamos a crear acá un proyecto. Vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, vamos a decirle lo que es el array. Estos son estructuras. Struct. Y así va a ser. Bien, venimos acá y bueno, abrimos cómo se genera. Bien, como hemos visto en la parte de la teoría, pues estas estructuras generamos. Digamos que vamos a hacer una estructura persona. ¿Ya? La estructura persona, justamente le digo, podemos decir personal, ¿ya? Vamos a hablar de un personal de una empresa, por ejemplo. Bueno, un personal yo puedo tomar en cuenta como atributos su CI, su carnet, ya un string, su nombre. Ya, ¿qué más podemos tomar en cuenta acá? Vamos a establecer como doble, ya, digamos su sueldo. Vamos a ver diferentes tipos. Lo que quiero es justamente manejar los diferentes tipos de datos, los cuales, ¿no? Digamos su estatura, pues, estatura. ¿Qué más? Les vamos a decir, ya, bueno, en este caso yo quiero su fecha de nacimiento, vamos a ver. Todavía no vamos a ver todavía la fecha de nacimiento. Esos 4 atributos. Todo el personal tiene nombre, tiene carnet, tiene su sueldo y tiene su estatura. Entonces, de esta manera yo creo la plantilla. Lo que ustedes conocen, la clase, ¿no? Vamos a crear la clase persona y ahí están sus atributos. Ahora, ¿cómo creo un objeto de esta clase? Un elemento. Entonces, hago referencia prácticamente a la estructura que se llama persona. Así. Y el nombre del objeto que quiero crear, digamos, mi trabajador José, digamos, así. Listo, entonces, estoy creando al objeto José con esta estructura. Entonces, de la plantilla o de la clase persona, estoy creando un objeto. Entonces, esto se llama instanciación. Así instancian ustedes cuando crean un objeto. Acá se instancia de esta manera. Ahora, José ya tiene todos los atributos, ¿no? De persona, ya tiene todos. Puedo empezar a darle valores, ¿no? Entonces yo digo acá José, y cómo agarro sus atributos con punto. Punto, entonces CI. Ya le doy un valor. Luego, José, punto. Al instanciar, José ya tiene pues, los atributos. En este caso, nombre. Igual le vamos a colocar José. ¿Sí?
y vamos estableciendo ahí José, punto. Viene el otro, ¿no? Su sueldo. Igual a, digamos, José, punto. Ya establezco ahí la estatura. Igual, ahí. Listo. Entonces, miren, yo puedo dar valores a los atributos que estamos estableciendo como parte de la clase. O sea, hemos creado un objeto de la clase personal. Ahora, ¿puedo ver? Sí, puedo ver también. De la misma manera, José.José. Y bueno, aquí le vamos a hacer un pequeño tabuladorcito para que se vea el otro atributo. Y le digo José. Y le digo nombre. ¿No? Y así podemos ver prácticamente todos sus atributos. Todos los atributos que tengo. Justamente estableciendo acá su sueldo. Ya, y vamos a generar acá y bueno, finalmente tenemos a la estatura. Entonces igual, José punto, en este caso, estatura. Voy a hacer un poquito más para que vean ustedes estatura. Y un saltito en ENDL. Listo. ¿Sí? Miren, bueno, de esta manera nosotros establecemos y visualizamos los datos de este tipo de estructura. Ahí estamos. Y se falta José punto, es verdad. A ver, nos falta, aquí nos falta el punto, ¿no? Gracias. José, ahí, José, punto, ahí está. ¿No? Entonces con eso puedo ver todos, puedo asignar valores, puedo establecer, pero esto, si se dan cuenta, si yo tuviera 100 trabajadores, ¿eso qué implica? Bueno, tendría que hacer, ejemplo voy a hacer, esto es para José nomás, ya, entonces digo, pues digamos quiero para Raúl, otro objeto, así, instancio varios, otro objeto, digamos para Ana, para todos mis trabajadores. Entonces, para cada uno de ellos tener que cargar datos de esta manera, ¿no? Aunque pedidos por teclado, pero igual. Entonces, ahí esta estructura para poder almacenar ya un conjunto de datos, pero sabiendo que se basa en una estructura, pues necesitamos decir quiero para 5, para 6, para 10, para 100, para 50. Establece que esta estructura para ese tipo, digamos, de almacenamiento necesito establecer en una estructura array, o sea, necesito de manejar en una estructura tipo vector. Entonces vengo acá y justamente va este ejemplo. Entonces voy a crear una estructura de tipo vector donde voy a decir cuántos datos quiero almacenar. Quiero 1, 2, 3, 4. Entonces cada fila como que del vector estructura, ¿sí? Se va a manejar así, 0, igual que en vector, el 1, luego viene el 2, así. Entonces se va a manejar por filas, pero ya puedo almacenar un conjunto. Entonces ahí hay dos elementos para manejar ya un conjunto de datos, ¿no? De una estructura tipo struct. Yo necesito establecer que esta estructura pues maneje los datos de tipo array. ¿Ya? Entonces ese es el segundo elemento que vamos a ver. Bien, les decía acá, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Esa es la manera de crear este tipo de estructuras. De almacenar podemos hacer por teclado. ¿Ya? Eso yo directamente he puesto para que comprendan, ¿no? Ustedes cómo se maneja. Hasta aquí alguna pregunta para continuar.
¿Todo claro? ¿Sí? ¿O tienen alguna pregunta, jóvenes? Creo que se han ido tomatecito. Preguntas, jóvenes. Todo claro, Ya, Inge. perfecto. Hay un elemento que voy a adicionar acá, que es la fecha de nacimiento. No tenemos un tipo de dato data time, por si acaso. No hay. No tenemos data time. Entonces, para este tipo de caso, cuando no tenemos un data time, yo tendría que decir acá entero día, tendría que decir entero mes, entero año, ¿sí? Así, eso tendría que decir. Así tengo el mes, si no tengo tipo. Pero, bueno, en este caso, se puede crear una otra estructura. ¿Ya? Podemos crear una estructura que tenga estos atributos y que se enlace con la estructura personal. Entonces aquí voy a crear prácticamente una estructura que se va a llamar fecha. ¿Ya? Esta estructura pues voy a hacer que tenga estos datos. ¿No? Esa estructura va a tener día, mes y año. Ahora, yo quiero aquí una variable que me diga, digamos, la fecha de nacimiento del personal. Entonces, me voy a crear una variable, miren, el CI es entero, el string el nombre es string, el sueldo es doble, la estatura es floor. Yo necesito una variable, sí, que tenga esta estructura, que sea día, mes y año. Entonces ya no es ninguno de estos. Esa variable va a ser de tipo estructura fecha, así como ven acá, lo que he creado prácticamente. Entonces esa variable va a tener todos los atributos de esta estructura, ¿sí? Entonces digo, vamos estableciendo acá, ahí, y bueno, y le voy a decir, pues mi variable se va a llamar fecha de nacimiento. ¿Ya? Fecha de nacimiento. Ahí estamos. Ahí vamos a colocarle su llavecita. Ahí, ¿no? Fecha de nacimiento. Entonces, estoy haciendo ¿cómo se dice? Estoy relacionando dos estructuras en base prácticamente a este atributo. ¿Qué significa? Esta variable, ¿sí? Va a tener, ya no va a ser entero ninguno, sino va a ser una estructura de tipo fecha, donde yo voy a poder cargar día, mes y año. Esto se llama combinación de estructuras, enlace de estructuras. Entonces ahora, ¿cómo cargo los datos? Mi variable se llama fecha de nacimiento, así, ¿verdad? Entonces digo acá, voy a cargar esos datos. Entonces digo José, punto, así se llama mi variable. Pero esta variable no es una variable simple, es una estructura. Entonces, ¿qué datos? Justamente tengo al día. Digamos, le digo 2. Entonces, ahora, los otros elementos justamente de esta variable, pues tenemos establecidas punto, viene el mes. Vamos a decirle acá igual, digamos, 6. Ya se nos va a terminar les voy a dar el link, por si acaso, de esta reunión. Muy bien tocado. Muy bien. Vamos entrando, por favor, ahí vamos estableciendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, el otro se va estableciendo acá del año. ¿Ya? Tenemos José, punto, fecha de nacimiento, punto, el año.
bueno, digamos 1999. Sí, ahí estamos. Entonces, de esta manera voy a aproximar un poquito más y acercándome en relación ya de esta variable. Esta variable ahora ya es una estructura que va enlazada, en este caso, con los atributos de la fecha. Entonces, para hacer su carga, yo digo, posee la fecha, tiene una estructura, punto, tiene día, mes y año. Podemos relacionar varias estructuras, Ahora, por ejemplo, cuando yo hablo de sueldo, pues hay varios elementos, decimos sueldo, bono y descuento para hacer el cálculo del pago, por ejemplo. Entonces, yo me puedo crear acá una nueva estructura, ¿ya? Digamos que va a ser la estructura pago, digamos, así se va a llamar. El pago va a generalizar lo siguiente, ¿no? Le voy a decir un doble, digamos que voy a hacer referencia al sueldo. Digo doble, digamos al bono. Doble, digamos que tenemos al descuento. Listo. Entonces, acá el sueldo, que no sea simple una variable simple, que sea toda una estructura que agarre estos atributos, el sueldo, el bono, el descuento. Entonces eso voy a reemplazar con esta estructura. Ahora, mi sueldo ya no va a ser simplemente un doble, sino va a ser una estructura. ¿Qué atributos va a agarrar? Al sueldo, al bono y al descuento. Entonces va a ser muy diferente, ¿no? Entonces en la carga de datos ya no vamos a decir posee sueldo simplemente, ¿ya? Entonces mi variable se llama sueldo, sí, pero tiene un elemento, sus atributos, entre uno de ellos, punto sueldo, ¿no? Luego el otro que vamos a establecer, posee sueldo bono, ¿no? Punto bono. Y le vamos a dar, digamos, un bono de 100. ¿Ya? El otro va a ser igual. Hasta ahí. Acá le vamos a decir punto. El otro sería descuento. Digamos 50. Listo. Entonces ya puedo hacer una combinación de varias estructuras, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, el sueldo, ya, solamente voy a agarrar hasta la estatura, estableciendo prácticamente, pues, voy a llevar a otro lado porque ya ha cambiado esto, ¿no? Entonces, CI, el nombre de la estatura. En otro voy a mostrar la fecha, ¿ya? Vamos a mostrarle la fecha primero. ¿De qué manera? Justamente, pues le digo posee, igualito, tal como hemos prácticamente establecido acá. Posee, ¿no? Estableciendo. Entonces vengo acá y de la misma manera. Pero como es una fecha, pues le voy a dar las características de la fecha, ¿no? Barrita. Y bueno, ahí el otro que sería el mes. Otra barrita inclinada. Y bueno, vendría el año. Ahí está. Entonces estoy mostrando la fecha completa, el día, el mes y el año. Lo mismo voy a hacer con el sueldo. ¿Ya? El sueldo nos establece, en este caso, 3 elementos que estamos estableciendo acá, ¿no? Entonces, venimos acá igual. Primero muestro el sueldo como tal. Puedo hacer un pequeño tabulador
luego nos va a mostrar al bono, que sería el otro elemento, ¿sí? Igual, hacemos un pequeño tabulador y finalmente mostramos el descuento. Poquito para que ustedes visualicen, voy a alejar acá y tenemos, sí, ahí está. Entonces yo voy manejando ya con la combinación de dos estructuras. El principal es la estructura personal y personal se enlaza con las otras dos estructuras, que sería la fecha y el pago, ¿no? Con la estructura pago. Entonces voy mostrando también de esa manera. Ya, voy a mostrar, voy a ejecutar acá. Punto to coma. Aquí ya nos está estableciendo. Año, está bien, año. Ahí, esta es mayúscula, ¿no? Fecha de nacimiento. Ahí está. ¿Lo ve? Carnet, nombre, estatura. La fecha y aquí, sueldo, bono, descuento. Hasta ahí preguntas, jóvenes. ¿Se comprende lo que es el manejo de combinación de estructuras? Preguntas. Podemos combinar, podemos hacer ese proceso. Preguntas, jóvenes, preguntas. Esto es para uno. Como les dije, lo mismo puede ser para Raúl, para Ana. Pero ahora ya no necesito hacer uno por uno. Puedo hacer estructuras tipo array. Y al decir array, establecemos tipo vector. ¿Puedo ir a eso? Me dicen, si se entiende. Voy a mandarles el código. Observen si tienen alguna. Ahí está, envío y me dicen si tienen alguna consulta. Están muy calladitos, chicos, no sé qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Preguntas, jóvenes. ¿Podemos ir a la parte de estructuras tipo array? Me dicen. Ay, se me han ido, creo, toditos. O ya se fueron. No creo, ¿no? ¿Dónde está? Les daré, mientras tanto, les daré el link. Creo que ya les he enviado el link, chicos. Muy calladitos están. Vamos entrando, por favor, al Meet. Ya termino.
David, no quieren trabajar ya sus compañeros. Ahí está Nico. Están de sueño. Miguel, ¿por qué no quieren hablar? ¿Por qué no dicen? ¿Qué pasa, Miguel? Y ahora no entra ninguno. Ahí están entrando. No quieren trabajar ya. Están levantando las manos. Al examen nomás aparece. Bien, estamos 5. A ver, esperaremos que ingresen. ¿Qué vamos a hacer? Hasta ahí preguntas. ¿Cómo les ha ido a ustedes? ¿Han visto? Pues me avisan, por favor. José, estoy en clases. ¿Te llamo? Ya, a ver, esperaremos. Bien. Creo que ya estamos 6. Vamos a continuar. ¿Tienen alguna pregunta hasta el lugar donde he enviado los códigos? Podemos entrar a estructuras struct array. Me dicen si puedo entrar ya a otro, ¿sí? Hasta aquí, si hay alguna pregunta. Eso es lo que me dicen, si estoy compartiendo también pantalla. Por ahí no estoy compartiendo pantalla. Me avisan, por favor. Sí, yo estoy compartiendo. Ya. Bien, entonces, si no tiene... David, ¿alguna pregunta? No sé si tienes alguna pregunta, David, de esta parte. No, yo todavía. Perfecto, vamos a ir a otro. Decimos un nuevo proyecto. Ahora vamos a manejar estructuras struct, pero de tipo array. ¿Ya? Entonces acá le voy a llamar struct, pero va a ser de tipo array, vector. ¿Ya? Array. Entonces, bien, vamos a venir acá. Bien. Como digo, estructuras de tipo array implica que ahora cada elemento, ya, en este caso ahí tengo José González, por ejemplo. Voy a cargar así. En la primera, pues en la posición 0 a José, en la segunda, pues a Silvia, digamos a Ana, a Karina, así. Entonces ya voy a tener, las columnas ya van a estar bien definidas, ya, porque es justamente los atributos. Lo que sí va a variar son las filas, ¿no ven? Entonces las columnas son los atributos dados, definidos, pero la cantidad de elementos sí. Entonces más o menos que se hace como una matriz. Están entrando, creo, están ingresando. Entonces, así como hablábamos en las otras estructuras, ¿qué puedo hacer ahora con este tipo de estructura? Y va a ser estructura array. Puedo cargar, puedo listar, puedo ordenar, o sea, puedo hacer todas las operaciones, así como ustedes ya manejan en sus estructuras. Entonces vamos a ver cómo se carga, cómo se lista. Sí, ustedes van a hacer el menú, solamente voy a hacer el procedimiento. Entonces, puede hacer muchas operaciones: cargar, listar, ordenar, buscar, modificar. Se puede hacer de todo en este tipo de estructura, ¿ya? Entonces venimos acá y vamos creando justamente ese tipo de estructura, ¿ya? Entonces voy a agarrar estas, me voy a basar en dos estructuras que hemos trabajado en el anterior código. Entonces, como voy a trabajar un procedimiento para cargar, otro para listar todo, entonces voy a trabajar ya en la parte justamente de manejo de subprocesos.
Entonces acá ya voy incluyendo. Lo primero, ya voy a incluir nuestra librería maestra. Justamente es el bits, std, c++.h. Luego, como va a ser de tipo vector, también voy a definir un tamaño, ya una variable que establecemos. Entonces, digamos, va a ser para 100 personas, para 50, eso vamos definiendo. Esa variable me va a decir nuestro vector de cuántos elementos va a ser. Entonces, la estructura que vamos a crear, o las estructuras, voy a hacer con dos de estas voy a agarrar. Ya, voy a agarrar a la fecha y al personal. No voy a agarrar el pago. Con estas mismas vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces voy a venir acá simplemente con dos estructuras. ¿Ya? Entonces digo la estructura fecha, que en este caso sí me va a servir. Ya, este pago no. Y vamos a hacer para nosotros, justamente quiero establecer. ¿Ya? Y esta otra estructura, vamos a venir acá. ¿Ya? Entonces, puede ser persona, personal, ya le voy a decir, digamos, persona. ¿Qué atributos? Carnet, nombre, no vamos a tomar en cuenta el sueldo, su estatura y la fecha de nacimiento. Entonces tengo una estructura persona, ¿sí? Del cual prácticamente voy estableciendo sus atributos, carnet, nombre, pero va enlazado con la fecha de nacimiento. Solamente voy a manejar dos, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? Estoy declarando como global, porque estas estructuras van a poder prácticamente ser usadas en cualquiera de los subprocesos que vayamos a crear prácticamente. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna consulta? Entonces, me voy a crear también objeto. Entonces, yo voy a suponer que voy a crear esta plantilla para todo el curso, para nuestro curso. Digamos, quiero el objeto curso tercero que tenga estos atributos, carnet, nombre, estatura, porque todos tenemos carnets, todos tenemos nombres y estaturas. Entonces, estableciendo ese concepto, dejemos acá, alguien más está ingresando. Y bueno, y creamos nuestro objeto. Instanciamos, ¿no? Vamos a instanciar. Entonces digo struct, ya, y justamente tenemos aquí persona. Y bueno, nuestro objeto se va a llamar curso tercero. Para todo el curso es. Pero tiene que ser de tipo vector, ya, con el tamaño que hemos definido prácticamente. Entonces de ahí que sigue siendo estático. Ahora mi objeto ya no es Juan, José, pues quiero para todo el curso y va a ser de tipo vector. Entonces ya tengo creado mi objeto que va a ser de tipo vector. Entonces, ahora puedo empezar a hacer ya, pues una vez creado mis estructuras, puedo empezar a hacer las operaciones que corresponden, como que la carga de, en este caso, de datos. ¿Sí? Entonces voy a empezar a hacer carga de datos. Y bueno, como que en vector nosotros establecemos una dimensión y bueno, necesitamos una variable para hacer pruebas, para establecer la cantidad de datos a hacer prueba, prácticamente nuestra variable t, ¿no? Cuando cargamos datos prácticamente. Entonces ahí vamos a venir y vamos a establecer y crear nuestro método que va a ser lo que es la carga de datos. Bien, lo primero, de toda la cantidad de 50 elementos que estamos haciendo, vamos a decir cantidad de alumnos, ¿sí? ¿Cuántos quiero? Para hacer la prueba. Entonces digo cantidad de alumnos, ¿sí? Muy
bien. Y bueno, y voy a pedir en esa variable que estamos estableciendo t. Bien, entonces, como es un vector, ya mi estructura, pues voy manejando justamente con esta otra estructura, con el for. ¿Ya? Entonces decimos un i menor al tamaño que estamos definiendo. ¿Sí? Y un más. Entonces, voy pidiendo los datos. Entonces digo pcode. Lo primero que tengo es el carnet, ¿no? Vamos estableciendo lo que es el carnet. Y bueno, vamos a pedir, pero haciendo referencia al objeto. Nuestro objeto se llama curso tercero. Y como es un vector, le digo en la posición i y su atributo establecemos, como hemos visto, pues es justamente ese i, ¿no? Entonces hacemos lo mismo para todos sus atributos. ¿Ya? Entonces venimos aquí y decimos nombre. Acá el atributo va a ser prácticamente el nombre. Ya tenemos lo que es la estatura. ¿No? Estatura. Entonces aquí también establecemos lo que es estatura. Bien, bueno, establecemos aquí lo que es la fecha de nacimiento. ¿Sí? La fecha de nacimiento. Bien. Ahora, acá tengo 3 elementos. Ya no es así como que un simple atributo. ¿No? Tenemos estableciendo, pues, aquí voy a copiar esto. No, acá vamos a hacer. Que se llama nuestro atributo, se llama FakeNav, ¿no? Entonces eso voy a hacer acá. Tengo FakeNav. Ahora me voy a copiar esto para vamos a seguir haciendo. Entonces digo punto, creo que alguien quiere entrar, punto D. Vamos a hacer que ingrese primero. ¿No? Luego, hacemos el otro, solicitamos el otro. Entonces, punto mes. Ya, el otro establecemos acá, establecemos ahí al año. Ahí está. Pedimos día, mes y año. Y bueno, y con esto estamos haciendo la carga de datos prácticamente a una estructura array, a un struct de tipo array. Tomando en cuenta que, pues en este caso, va a determinar la cantidad de datos que nosotros queremos almacenar. Ahora ya no es para un objeto simple, es para un objeto de tipo vector. Sí, hasta ahí preguntas. Me dicen si puedo ejecutar para que se visualice justamente la carga. David, ¿puedo cargar? Porque pues es el único que me estás contestando. Sí. ¿Se entiende? Sí, se puede. Muy bien, vengo acá y digo, aquí qué error tengo, ¿sí? Me está dando aquí fecha de nacimiento, día, la fecha de nacimiento con mayúscula, ¿no? Entonces, acá me falta establecer acá fecha de la N, ¿no? Nacimiento, acá también. Aquí te faltaría, ¿no? También la misma que hemos trabajado aquí. Fecha de nacimiento, punto. Ahí me faltaría.
Fecha de nacimiento, día, mes y año. Ahí está. ¿Cuántos alumnos? Voy a hacer 2 alumnos. ¿Ya? Vamos a cargar su carnet, su nombre, estatura, en la fecha, ahí está. 3, 6, digamos, 1998. El otro. Sí, para el segundo. Nombre, estatura, digamos el 23, 9 de 2005. ¿Sí? Ahí está. Entonces, de esta manera hacemos la carga de datos. De esta manera hacemos la referencia a lo que es la operación de hacer la carga en este tipo de estructura. Ahora, pues, ¿puedo mostrar? Sí, puedo no mostrar. Sí, podemos hacer prácticamente un listado, ¿no? de los elementos. Entonces acá, por ejemplo, digo listar, listado general, un listado de datos podemos establecer. Después de cargar o hacer, estos van a ser con opciones ustedes, con un pequeño menú. Yo no estoy haciendo. 1 va a ser cargar, 2 va a ser listar, ¿no? Ustedes ya van generando prácticamente el menú. Entonces vengo acá y voy a hacer el método para listar este elemento. Entonces digo voy listando los datos. Ahí estamos. Como voy a mostrar todos los datos, podría colocar un encabezado, ¿no? Entonces, ese encabezado, por ejemplo, puedo decir, qué sé yo, vamos estableciendo un tabuladorcito. Entonces, listado, puede ser curso, listado curso tercero. Ya, nada más. Ahí estamos, ¿sí? Listado curso tercero. Bueno, y ahí vamos estableciendo algunos elementos. Es un encabezado simplemente que estoy colocando. Ya, acá vamos estableciendo ya una etiqueta que va a tener justamente lo que es el carnet, un tabuladorcito, ya que vamos a establecer un pequeño tabulador y vamos a venir el nombre, ¿no? Otro tabuladorcito, vamos a colocar la estatura. Aquí me faltaría la T, ¿no? No, está bien. Otro tabuladorcito y vamos a establecer la fecha de nacimiento. ¿Ya? Luego podemos sacar la edad. ¿Ya? También podemos establecer la edad. ¿Ya? Vamos a hacer un cálculo, obviamente, previo, en este caso, a edad. Listo. Esa sería toda la parte de la etiqueta, ¿no? Cargué nombre, estatura, la fecha, incluyendo prácticamente la edad. Entonces, no. Listo. Y bueno, vamos a hacer esto lo mismo. Este mouse está ya medio loco. Listo, ese es el encabezado. Simplemente es como que un título que puedes colocar tú. Ahora, para poder ver todo el contenido y sabiendo que es un vector, entonces digo acá, uni menor, ya sabemos el tamaño, está en la variable t.
En este caso establezco un i más más. Listo. Empezamos a mostrar en la misma estructura que hemos dicho prácticamente, en este caso el carnet. Y el carnet está acá. Este es el carnet, ¿no? Entonces aquí digo code. Y bueno, mostramos al carnet. Ahí estamos. Ahora nos dice va a haber un tabulador. Entonces ahí generamos el tabulador. ¿No? Ahora, ¿qué viene? Viene después de eso el nombre. Entonces aquí está, justamente como esto hemos hecho. ¿Sí? Ahora sí, otro tabuladorcito para seguir haciendo el orden de salida. Ya que tenemos ahí justamente la estatura. Entonces aquí está, justamente de esta manera. Entonces decimos estatura. Y finalmente viene la fecha de nacimiento. La fecha vamos a hacer como hemos hecho en el otro con barritas, ¿no? En el otro código vamos a trabajar con barritas. Eso aquí implica va a ser un poquito largo. Vamos a establecer pero eso. ¿Ya? Entonces digo acá vamos a necesitar un tabuladorcito. ¿Ya? Vamos a decir. ¿Ya? Y bueno, y ahí vamos generando como hemos concatenado hace un momento. Estableciendo lo que es la fecha. Ahora, nos faltaría pedir aquí la fecha, ¿no? La fecha donde estamos estableciendo acá fecha. Bien, entonces, que hemos pedido la fecha, vamos a hacer en base a esto. Entonces venimos acá, ahí decimos, el día. Luego hemos dicho que va a venir una barrita inclinada. Viene, en este caso, el... vamos a ver. Ahí tenemos el... Sí, está bien. Viene la barrita, ¿no? Ahora viene, en este caso, el mes, ¿no? Luego, otra vez, otras barritas que vamos a establecer acá para que nos dé prácticamente el año, ¿no? En vez del día, le decimos año. Listo. Hacemos luego un saltito de línea. Venimos acá, 8. Tenemos al año. ENDE. Listo. Ahí está. Entonces, estamos estableciendo, voy a un poquito alejar para que visualice, ya todos los datos mostrados prácticamente cargados en la estructura del curso, pues vamos mostrando de acuerdo, en este caso, al reporte que hemos establecido. Ya, voy a ejecutar esto. Vamos a hacer la prueba de 1. Les voy a mandar hasta acá. Vamos a ir trabajando con ustedes. Ya, carnet. Doy un carnet. El nombre, digamos, Karina. Estatura 1.67. Nacimiento, digamos, el 12, digamos, del 6 de 1998. Listo. Ahí está. Esa es la carga. Y si digo para más alumnos, obviamente por debajo me va a ir desplegando todos los datos. ¿Me falta tabular? Sí, me falta tabular. No, darle un poquito más de tabulación para que se ordene prácticamente en las respectivas columnas. ¿Ya? Ahora hay un elemento que hemos dicho, edad. ¿Ya? La edad, saben ustedes que se calcula con la fecha actual y el año prácticamente de nacimiento de una persona. Entonces, acá ya les dije, no tenemos el data time. Nosotros debemos, si necesito ese procedimiento de hacer ese cálculo, entre el momento que nosotros pedimos la cantidad de alumnos,
podemos colocar, establecer una variable más. Que va a ser el año actual. ¿Ya? Entonces estamos creando una variable donde vamos a solicitar el año actual en la que estamos. Entonces vengo acá y digo, pues, año actual, ¿no? Establecemos ahí y listo. Y pedimos prácticamente en esa variable. Y se llama año actual. Ahí le hemos llamado una variable. Listo. Con este dato yo ya puedo hacer la parte de generar la edad, porque hasta aquí no me muestra nada, pero ahora con esa fecha sí puedo hacer el cálculo. Entonces va a ser al final prácticamente acá, ¿no? Después del año. Obviamente que primero voy a colocarle un pequeño tabulador, ya estableciendo acá, me faltaría, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, muestro aquí el cálculo, o pueden hacer en otra variable también. Entonces sería prácticamente al año actual que hemos pedido como dato, en este caso menos, y agarro prácticamente toda esta estructura. Puedo hacer operaciones, ¿no? Ahí, vamos a ver dónde estamos. Esto es, ¿no? Esto. Y digo menos eso. Entonces acá puedo hacer puedo hacer procesos, puedo hacer la parte matemática de todo con cada uno de estos atributos dependiendo, digamos, el algoritmo. Entonces, con esto me va a salir la fecha de nacimiento, todo, más cuántos años tiene. Pero sí hay que pedir, o sea, no tenemos una variable data time, ya les dije. No contamos con ese elemento. Ya, vengo acá y ejecuto. Bien, solamente con para hacer la prueba. El año es el 2021. ¿Ya? Nombre, vamos a decir José. Estatura 1.78, fecha de nacimiento, ahí 4, digo, del 6.978, digamos. Entonces ahí, acá está la fecha y me calcula prácticamente su edad más, ¿no? Entonces, esa es la manera de hacer este tipo de estructura, poder cargar, poder mostrar, ¿sí? Se puede ordenar, se puede hacer muchos elementos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Voy a pasarles este código, ya, para que me establezcan alguna consulta. Está incluyendo todo lo que es... ya no quiere responder mi manos. Ahí está, ¿sí? Preguntas hasta ahí, jóvenes. Consultas. Ahora, pues se puede ordenar, se puede modificar, sí, se puede hacer todo ese proceso que ustedes hacen prácticamente está en las bases de datos, ¿no? Puedo modificar, puedo listar, podemos ordenar, puedo ordenar por nombre, puedo ordenar por carnet, así, por los atributos que quiera, voy ordenando. Hasta ahí preguntas. Vamos a hacer lo que es el proceso de ordenar. Para poder ordenar, no puedo utilizar prácticamente pues directamente la función sort, así. Sort y que se ordene no. Ahora es pues justamente el manejo establecemos por filas y estas serían como que las columnas, ¿no? De mi estructura. Entonces sabemos que es como que varios vectores, entonces necesitamos establecer un método que me permita hacer ese proceso y tenemos que ir estableciendo varios. Entre ellos justamente vamos a utilizar el método de la burbuja.
¿ya? Donde prácticamente voy a hacer ordenando por nombre. O sea, yo necesito un listado, ¿ya? Ordenado por nombre, que me salga por nombre. ¿Sí? Ahí está. Listo. Entonces, para eso voy a, ¿sí? Vamos a establecer acá nombre. Listo. Para eso voy a utilizar prácticamente el método de la burbuja. El método de la burbuja establece el uso de dos bucles y que establece el intercambio, ¿no? De valores. Si es mayor, que haga el intercambio. Para el menor, igual hacer el intercambio. Entonces, ese algoritmo vamos a utilizar prácticamente para el proceso de ordenar este tipo de estructura. ¿Ya? Si hay alguna pregunta, me dicen, jóvenes, me dicen nomás si es que estamos con alguna duda. Entonces, esto voy a crear prácticamente, ¿sí? Vengo acá y le digo, vengo acá y establecemos un body. Listo. Entonces, ahora necesito ver ordenado, ¿no? Necesito ver ordenado. ¿Se acuerdan del método de la burbuja, no? Vamos a aplicar prácticamente ese elemento. Entonces, el método establece dos bucles. ¿Ya? Un i que va a ir de 0, un i menor al tamaño que estamos estableciendo, un i más más. Ya, en su estructura nos dice otro bucle, ¿no? Puede ser un j que va a ir de igual, de 0 a menor a tamaño menos 1. Ya sabemos el menos 1, ¿por qué? Vamos a venir acá. ¿No? El menos 1 debido a prácticamente. Luego tenemos un j más más. Bien, ahora, ¿qué hacemos aquí? Tenemos que ir comparando. Si digo por nombre, pues en este caso, por decirles, tengo otro número. Aquí, digamos, tengo ascendente, digamos, tengo a Ana. Digamos, Pérez, así. Y a estatura 1.57. Entonces, yo tengo que intercambiar, si voy a ordenar, tengo que intercambiar este con este, estableciendo. Eso tengo que hacer el intercambio. Porque Ana primero establecemos en el orden alfabético, ¿no? Primero viene Ana con todos sus datos. Luego viene José con todos sus datos. Tengo que hacer el intercambio de fila a fila. A fila, así. De fila a fila. Entonces, no es como haciendo prácticamente como en los vectores, ¿no? Sus atributos hacíamos el intercambio. Entonces, para hacer eso yo necesito, obvio, pero necesito una variable auxiliar, pero no una variable auxiliar para cada uno, para carnet, para nombre, para apellido, no. Yo necesito una variable auxiliar de tipo estructura, porque esto está en una estructura, justamente persona. Entonces, ahí que nosotros vamos a tener una variable auxiliar que va a ser la estructura que yo necesito. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso, el método de la burbuja? ¿Sí? ¿Cómo va a ser el método de la burbuja? Va a preguntar y va a decir prácticamente, ¿no? En este caso, si J es mayor, en este caso, que Ana, sí me va a decir. Entonces tienen que intercambiar estos dos, ¿no? Porque José tiene que ir a ordenarse. En este caso, como que son dos, tiene que hacer el intercambio. Todo el valor de Ana tiene que subir en este caso, en la fila de José. Entonces, lo primero que se hace prácticamente es esto. Si esto resguardar, vengo acá y le digo que se resguarde. ¿En qué? En esta estructura auxiliar. ¿Sí? Una vez que hacemos ese proceso, entonces todos estos datos va a venir acá y pues nos va a almacenar. Vamos a hacer que suba esos datos.
Y una vez que haga el intercambio, en este caso, estos datos que tenía prácticamente José, pues los voy a llevar acá y pues vamos a hacer el intercambio. Entonces yo necesito, esto viene acá, esto recorre y al recorrer este valor se actualiza. Entonces ese es el proceso, pero mediante que esta variable ya no es para cada atributo, sino para toda la estructura. Entonces yo debo vaciar esto a una estructura. ¿Eso qué implica? Vengo acá y bueno, en la parte superior, donde hemos creado todo ese elemento, vamos a crear una estructura que va a ser un auxiliar, estableciendo prácticamente en su, entonces le digo struct, ya es de la prácticamente de la estructura persona, ya, bueno, persona, bueno, ¿y qué se va a llamar? Le llamamos así justamente, aux, curso, el auxiliar curso, así se va a llamar. Es, necesito, no es de tipo vector, es simple nada más. O sea, como que aquí puedo almacenar un solo dato. Entonces acá vamos a hacer el intercambio en esta estructura prácticamente. Entonces venimos acá y establecemos lo que es listado ordenado por nombre. Así que esto vamos a copiar. Ahí, vamos a establecer. Pues ya, muy bien. Vengo acá y bueno, el principal se mantiene, ¿no? El principal vamos a mantener. Entonces digo acá void, control V, el listado ordenado por nombre. Listo, ¿no? Entonces, aquí está, pues no, ya hemos creado acá. Ya hemos creado, corríjame, pues, hemos hecho acá. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Hemos creado ya esa variable auxiliar y lo que debemos que hacer prácticamente es la pregunta, ¿no? Sabiendo que nosotros ahora vamos a trabajar acá, este va a ser el J y este va a ser el J más 1. Va a preguntar si J es mayor a J más 1. Si es sí, hace el intercambio, ¿no ve? Entonces, de esa manera hemos trabajado también en vectores. Entonces, venimos acá y preguntamos eso, justamente. Sí, haciendo referencia al objeto, por si acaso. ¿Ya? Curso tercero, un poquito voy a aproximar. Ya, sub, ahí está, con J, ¿verdad? Sub J. Punto. Nombre, por el nombre estoy ordenando, ¿no? Si es mayor a curso tercero, ¿sí? J más 1. Ahí estamos. Punto. Nombre. Ahí va establecido. Si es sí, pues que haga el intercambio, ¿no? Al auxiliar, que le hemos llamado nosotros hacia arriba, hemos creado un auxiliar curso, que venga esta posición, justamente estableciendo esta posición que había sido mayor. Pero no le vamos a dar con su atributo, simplemente vamos a mover como posición nada más. ¿Por qué? Porque ya les dije acá, agarro todo esto y muevo a este auxiliar. ¿Sí? Todo esto muevo al auxiliar. Entonces todo, no va, como se dice, atributo por atributo. ¿Ya? Entonces digo, a esa posición ahora que se mueva el J más 1. Entonces digo, a esta posición, vamos a establecer acá, a esta posición, que se mueva el J más 1. Justamente el que está en la parte, pues, en este caso, estableciendo el intercambio. Entonces yo digo J más 1, punto y le digo acá a J más 1 que venga el auxiliar del curso. Listo. Con esto estamos prácticamente haciendo todo el proceso de hacer y ordenar por el nombre, moviendo toda la fila, haciendo todo el movimiento de la fila. Una vez que ordenamos, podemos mandar a este elemento que dice listar datos, ¿no? Listar datos. Entonces venimos acá. ¿Dónde estamos? Acá.
y le decimos listar datos. ¿Dónde termina esto? Termina acá. Listar datos. Ahí, listo. Y con eso, pues, vamos a visualizar todo. Acá le voy a hacer un salto de línea. Le voy a decir code. Listo. Hasta ahí preguntas. Consultas, jóvenes. Antes de ejecutar. Puedo ordenar por cualquiera de sus atributos. Simplemente la pregunta va acá. Y aquí el intercambio hacemos fila a fila. El auxiliar curso es una estructura, no es una variable simple. Es todo movimiento de una estructura con otra. Preguntas hasta ahí. Consultas. Preguntas, Por mi David. parte ninguna, hija. Voy ejecutando. Muy bien. Ahí que dice J, que nos está dando error. Ah, ya, el declarar el entero, ¿no? Acá. Muy bien. ¿Cómo le hemos llamado? Listado ordenado. ¿Sí? O R le diremos acá. Ordenado por nombre. Aquí está de más esto, ¿no? Ahí está. Ordenado por nombre. Muy bien, vengo acá. 2. ¿Ya? 2021. Carnet. No. Digamos, no. Estatura. ¿Ya? Listo. Carnet de otra persona. Nombre. Ana. ¿Ya? Estatura. Está pendiente. Fecha de nacimiento. Digamos el 23, 9 y 1987. ¿Sí? Ahí estamos. El listado inicial es el que estamos viendo en la parte superior, acá en la parte superior, y este sería ya el ordenado, ¿sí? Ahí está el ordenado, con todos sus datos, Hasta ahí preguntas. ¿Puedo hacer el descendente? Puedo, ¿no ve? En vez de decir mayor, digo menor nada más. ¿Puedo ordenar por estatura? Puedo. ¿Sí? Puedo hacer ese ejemplo. Puedo ordenar por edad también. Puedo ordenar por carnet también. Por fecha también. ¿Sí? Hasta ahí preguntas. Estas son las operaciones más relevantes que podríamos ver. Cómo mostrar, cómo listar. ¿Ya? Pues aquí simplemente es modificando. Puedes modificar todo, puedes modificar cada uno. Va a depender prácticamente si quiero hacer la modificación, porque podríamos tomar en cuenta que digamos el carnet de identidad, que el carnet de identidad llegaría a ser más o menos como que la clave principal. Entonces, para pedir y modificar cualquier dato nos basamos en el carnet de identidad. Ahora, suponiendo que me equivoqué en el carnet, pues vamos a eliminar, ¿no? Se elimina. Podemos eliminar también acá. Hacer todas esas operaciones que hemos hecho con las otras estructuras. Entonces, otra manera de manejar los datos, ya no en vector, ya no en matriz, sino en una estructura. Hasta ahí preguntas, jóvenes, pero sigue siendo estático. ¿Ya? Bien, así, acá vamos a quedar y el día lunes vamos a complementar porque entramos ya a todo lo que es punteros y también ya surge también la práctica, ¿sí? Bien, si no tienen ninguna pregunta, les paso todo esto en este momento.
Ya les dije, por favor, averiguan sus notas, ya me dieron prácticamente en el grupo, ya qué día van a estar ustedes, ¿no? ¿O qué hora, más que todo? Venimos acá y bueno, ¿dónde estamos? Estamos aquí, ¿no? Bien, me avisa, ahí les estoy enviando y bueno, y si no, pues me van confirmando. Me van confirmando quiénes van a estar a partir de las 8. Ya vamos a hacer la entrega de revisión de sus notas, ¿no? Más que todo para que estén conformes y viendo la propuesta de su proyecto. No va a ser mucho tiempo, solamente quiero ver la idea y si tienen que cambiar algo ya les digo, me cambian para el día sábado, el sábado ya me viene con algún cambio si tienen que realizar de su proyecto. Preguntas, jóvenes, consultas, buen provecho, creo que están de hambrecita. Ya, si tienen alguna pregunta, dime. Grupo de Alejandro Lima más podría poner para las 8, por favor. Por eso, ya tengo un grupo que me dijo a las 8. David, después de David tendría que ser. Ya, por ejemplo, Ya, está en bien. este caso va a ser de acuerdo al orden que coloquen acá. ¿No? Me dice David, entonces, el grupo de David. Termino con David, los que coloquen en este momento acá van a ser los segundos, y así. Oye, ya ¿No? está bien. Por ejemplo, acá, Ya, acá donde están sus compañeros, así están haciendo. Con ellos tengo reunión. ¿No? Ahí está. Uno, este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Así. Ya, entonces, me colocan en este momento, ¿sí? Bien. En cuanto a ya estamos en el hito 3. ¿Pudieron marcar su asistencia sin problema? Porque me estoy equivocando. sí. Todo normal. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta si tienen? Hija, ¿los grupos hasta de cuántos es? Perdón. En el caso de ustedes, por eso creo que están trabajando hasta de 4, si no me equivoco, en las materias. Miren, ahora me dicen acá no marcado. Los que no marcado están así. Yamil no está. Marco Antonio Condori tampoco. Brian Lara. ¿Qué más tenemos acá? Javier Israel tampoco está. José Brian. Y tenemos acá finalmente a John Tola. Muy bien. Voy guardando acá. Bien, entonces los que vayan colocando, ¿dónde está? No sé si está Andrés Carrillo. ¿Estás, Andrés? Ahí está. Sí, estoy. Andrés, no entiendo tu examen. Contigo exclusivamente tengo ¿Se que lo explico? revisar. Sí. Ya. Como que ahorita tiene 0 así, ¿no? Pero no comprendo. He tratado de hacer correr, he tratado de quitarle todo el elemento, pero no me da opción. Entonces me gustaría que tal vez compartiendo tu máquina, ¿Ahorita? si gustas ahorita nos quedamos y me muestras. Ya. ¿Ya? El resto, Ya, está bien. sí. La verdad no puedo entender. Bien. Dime, Mateo. ¿Será de que un grupo puede ser de 5? Depende de la propuesta del proyecto, Mateo. Ahora, si es un proyecto así como que grande, perfecto, hasta de 6 puede ser, no hay problema. Pero que sea una propuesta, ¿no? No por decirte un proyecto que me digan, vamos a hacer el registro, que me dijeron, ya me estaban diciendo, vamos a hacer el control de registro de reservación de hoteles, creo, o de habitaciones, algo así. Entonces yo ya le dije, no, eso no va para 5, eso va para 2 personas. Así.
Entonces, va a depender mucho, Mateo, de la propuesta del proyecto. Entonces, a veces hay proyectos que basta con dos pueden realizar. Ahora, Ya está bien, vayan dije, uniendo gracias. con sus otras materias también, ¿sí? Vayan uniendo con sus otras materias. Muy bien, entonces me quedo con Andrés. Que les vaya muy bonito, que tengan una bonita Semana Santa. Intenten estar en casita. Ustedes de La Paz están ya con la nueva cepa. Cuídense. O sea, a veces nos encanta en estas fiestas reunirnos, ir, pasear, todo eso. Bueno, por esta vez un poquito traten de llevar en familia, chicos. Y que coman algo riquito que les van a cocinar en casa. No sé si otros cocinan. Otros jovencitos cocinan, ¿sí? David, ¿qué estás ayudando en la casa? A ver, ¿qué estás haciendo, David? No te, Bueno, vamos a hacer no te tocan las humintas, ¿a ¿qué se vos? llama? Empanadas. No te tocan las humintas, normalmente. Ah, no, eso no. A los varones damos humintas, yo a mis hijos le doy humintas para que hagan, entonces, va a depender. Entonces, que la pasen bien, que la pasen bonito, chicos, ¿ya? Y a cuidarse, nada más. No crean que está como que no, ya no. No, yo tengo muchos de docentes, de todo, de los que me han pensado, así, en una salida por haber ido a hacer una actividad, estamos con pena. Hasta yo tengo miedo de ese salir, ¿no? Entonces, nos vemos el día sábado. Normal es el día sábado, por si acaso. Me quedo con Andrés y Andrés ya me vas compartiendo tu pantallita, Andrés. Es que está compartiendo usted y no puedo. A ver, voy a ver acá. Ya está, ya dejaba de compartir. Ya está. ¿Puede ver mi pantalla? Veo tu pantalla, pero no tu. Ya. Dice presentación, Andrés. Aquí. A ver. Ya, Este es mi código. Ya. Lo voy a compilar. Sí. Esto, ok. A ver. Aquí en la primera dice: generar un vector de 10 posiciones con valores comprendidos entre 15 y 595 sin repetir, ¿no? Sí. Y luego visualizar aquellos elementos que son menores al promedio del vector. ¿Qué hace el 1? Te genera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ninguno es repetido y todos son al azar. El promedio, lo calcula el promedio de todo, 233. Y acá abajo el valor. Te dice el valor, ya. Te dice la posición y te dice si es mayor. Ya, muy bien. Después, son los requerimientos del 1. Ya, muy bien. Ok. El ejercicio de Paula. Mira, es el ejercicio de Paula. Ingresa un ejemplo. Aquí te da un ejemplo 4 a 5, ¿no? Es minúscula y el resultado es 9. ¿Por qué es minúscula y se suman? Igual acá está el resultado en el documento. Ya, a ver, hace la prueba los otros. Ya. Ejercicio de Paula. 3F3. 9. El resultado es 9. Se multiplica porque es mayúscula. Y ahora... No es así. Digamos el... No, sí, ahí dice que se multiplica porque es mayúscula. No es así, por eso estaba bien tu código. Seguí después, el otro, el tercero, a verás. Pero el segundo dice ese resultado, no sé. Ya, a ver, el tercero, 4F2. 2. Se resta. El del centro no se... No es, ¿por qué no se multiplica si son iguales? Claro, pero no porque la letra es mayúscula, sino porque los dos... Esos son iguales, sí, eso aparece porque en realidad son iguales. Es una sucesión de condiciones. O sea, ¿qué pasa si son primero evalúa mi código si son iguales? Después se evalúa si son... no, primero, ¿qué es? Ni yo me acuerdo. A ver, primero evalúa si es minúscula, después evalúa si es mayúscula y por último si es igual. Ya. En ese orden. Muy bien. Es que yo no puedo preguntar para verificar, por ejemplo, tu código. Ya, muy bien. Por eso digo que está bien. Ya.
Ahora el tercero. Generar un vector de n posiciones con valores comprendidos entre 97 y 122 sin repetir. En esto dije 97 menos 122, 25 valores máximos, que son los valores así del abecedario, ¿no? Claro. Tienes que generar 25 aleatorios, pero tienes que generar n, ¿no? Ujú. A Aquí, ver, dale, ingreso un número dale de 12, ¿cuántos datos le has dado? Le he dado, en realidad he generado todos los números y después hago un sort Claro, pero yo, del array ya. y así no se repite. No, yo, Es la, claro, la pero manera. yo te doy una dimensión. A ver, haz correr ese ejercicio. Yo te digo 20. Uy, presioné 2 veces. 3. 20. Ahí está. Ninguno se repite. Ya. Entonces, obviamente, en base Y a ese eso es el vas que- haciendo la conversión, ¿no? Ya. Sí. E hice esto, pero no es lo que piden, ¿no? ¿Qué carácter representa? Ya. Me vas a mostrar cómo haces en tu código que no se repita. Luego, vamos a la otra pregunta. Vamos Ya, con ya. otra pregunta. No pude hacer correr, no pude hacer correr. Ya, la matriz. Ah, este era el de la matriz. El siguiente es este. Este era de un ejercicio de matrices. Así que fui a mi ejercicio y lo copié en realidad. Por eso. No, pero la carga estás haciendo manual. Pues. Pero Ya está predeterminado. es generar la siguiente. Claro, pues, Pero pero generar, pero tienes que generar, no cargando manual, o sea, como que cargas y ya tienes. A ver, vamos a ir a este, después revisamos. A ver, anda el último. ya. Pedir su nombre a un usuario en mayúsculas y su nombre comienza con la letra A. Convertir su nombre a minúsculas, caso contrario no convertir. Eso sí empieza con A. Y aquí se especifica que usemos char, ¿no? 5. Digamos, Andrés con minúsculas, con mayúsculas. Andrés lo convierte en minúsculas. Digamos, pongo Juan y no hace nada. Ya, ahora sí, vamos a código. A ver, todo hasta ahí. ¿Listo? Vamos empezando con ¿Cuál? con el primero. Dice que no se repita, ¿no? Dice que no sea. Ah, es el 3 ese. ¿Me muestras dónde haces? Ah. Sí. ¿Cómo haces tu proceso para que no se repita? Porque no entendí. Número, aquí es. Bien cortés. Primero, Un poquito, puedes hago un vector. Así Con- tú, hazme un poco más, un zoom. Un poco más, un poco más. Sí, sí, sí. Ahí, porque está bien. Pues. Un poco más. Ya. Sí. Es que. Ya. A ver. Primero uso este default random engine que básicamente me genera un número random cada vez que lo llamas. Y primero lleno el vector. El vector lo lleno con valores entre 97 y 123, que son los valores ASCII que pide. Ya, ¿no? pero estás manejando Vamos a ver. vectores dinámicos. Ah, sí, puedo igual hacerlo con un Claro. estático. No, por eso, la idea es, Es la misma. claro, pero porque justamente por eso te decía, estás trabajando con vectores dinámicos, no tienes que Ajá. trabajar con dinámicos. Porque la Pero parte no dinámica recién especifica la acá. vamos a llevar la parte dinámica. ¿No? Entonces yo decía, pues, uno pues, estableciendo pues porque estoy viendo ahí push, back, push estás haciendo, ¿no? Estás como que cargando los datos, push. Así. Sí, lo estoy empujando. No, eso es carga, digamos, es push a la. Sí, vector, lo cargo ¿no? con push. Sí, Sí, o sea, lo cargo, claro. pero no. Después no tenemos voy que al manejar- inicio, voy al final, lo sorteo. Claro, pero no tienes que manejar dinámicos, son estáticos. Son la parte estática. No sé, no especifica acá. No, pero nosotros. No especifica, o sea, solo Claro. estático. Pero estamos llevando el tema estático. Porque sí vamos a hacer la parte dinámica. Entonces, por eso te decía, yo no entendía por qué estás manejando vectores dinámicos. Estoy viendo, por ejemplo, el proceso prácticamente inclusive del sort, ¿no? Estableciendo prácticamente ya, aplicando lo que son iteradores que te pueden servir para hacer todo ese proceso. Pero va desde el punto de vista que, digamos, una respuesta
de un tema que no hemos avanzado. No, ahora... Yo leo los requerimientos y hago de acuerdo a lo que piden, no hago de acuerdo a lo que avanzamos en realidad. Claro. Luego como una meta, ¿no? Claro. Y si llegas al lugar, no importa cómo llegas. Sí, exacto. Bueno, así lo veo yo. Claro, por eso, como te decía, ahí va, yo justamente decía, vi a la librería Vector, entonces dije, está llevando el algoritmo también para todo lo que es manejo de vectores dinámicos, ya sería esa parte, ¿no? Sí. Entonces, estoy viendo la carga. Luego, a ver, vamos viendo en la parte de tu matriz, y tu matriz estoy viendo, a ver, vamos a la parte de matriz. Aquí está. Declaro una matriz estática de 100%. Esto lo copié directamente, como le mencioné, de la práctica de matrices, porque es lo que pidió. Esto es para listar la matriz. Esto es el code. Ahora, la matriz gráfica. El tamaño está fijado en 11. No me acuerdo qué era esto. Y nada, recorres la matriz que es 11 por 11 y pones las condiciones. Y cuál es J, esto va a ser la... digamos... Esta es la perpendicular a esta. Esto va a ser 2. El CIF menos 1. Este es 3. Si no, es esta de acá. Ya. Muy bien. Ahora, si el tamaño está dividido entre 2, y no me acuerdo qué era CS. Era el ancho de esto. 1, 2, 3, sí. 1, 2, 3, sí. Este es el ancho. Ahora aquí dice, si el tamaño de la matriz es... la mitad 2 menos el valor acá que tengo 3, que es básicamente con cuántos lo quiero cubrir. Aquí, o si el tamaño es igual a 2 más CS, que es digamos de izquierda a derecha, más 3, ¿no? Y aquí le imprime que sea 1. Y esto llena todo esto, todo el cuadradito de unos. De unos, ya. Sí, y al final recién pongo el 4, del medio, justo en el medio. Claro, es el valor medio. Y... sí. Ya. Y esto nomás es. Sí. Después lo llamo listar matriz, que como ya le mencioné cómo era esto. Y se imprime. Eso, ¿no? Exacto, está bien. Porque veía, y hay vector dinámico, veía una cosa, no entiendo esto. Primero que me muestre corriendo, recién voy a querer su examen así. Por eso he visto vectores dinámicos. O sea, por eso prefiero personalmente hablar y decirles qué voy a valorar. Como tú dices, yo llevo mi objetivo, o sea, no sé cómo sea, pero tengo que hacer. Pero tengo que lograrlo, Pero sí, con las herramientas y conocimientos que tengo. Ya, entonces, ahora lo de Paula está excelente. O sea, esta es una manera de establecer en base a esto se me ocurrió que también lo podía mejorar, digamos, el de Paula, porque aquí declaro dos strings, uno que es mayúscula y otro que es minúscula. Podría declarar simplemente si no es nada, si no es uno de estos. Así que puedo eliminar un par de líneas acá en el de Paula. Sí, estaba bien. Ya, muy bien. Entonces, en base a eso voy a valorar tu examen, porque no podía ni ejecutar ni hacer, no me corre. Está en otro, no sé, debería ser lo mismo, ¿no? O sea, debería yo poder agarrar y ejecutar en cualquier editor, pero no me deja, sencillamente no me deja. Entonces, qué raro. Sí, no me deja, por eso establecer el código. A ver, anda la parte superior, Andrés, quiero ver más la parte superior. Aquí tengo todos los includes. Este es para el count, el get, el vector, el std vector, el random que lo utilicé, el algoritmo es para el sort, el time es para hacer que el random sea completamente aleatorio basado en el tiempo, o sea, no se vuelve a repetir si lo vuelves a llamar. El string es para qué era? Para el de Paula es el string. Aquí llamo a getLine. GetLine no ocupa ese string. Usted ha llevado... Y el C-string, ¿no es para qué? No me acuerdo exactamente para qué era el C-string. Seguro si lo borro, me va a decir para qué. A ver. Ni lo sé. Aquí está. Era para lo que usted nos enseñó. Era para convertir el nombre. El nombre.
Ahí está, cada uno es eso. No hay ni uno de más. Aquí uso el code y el end porque cada vez andar escribiendo std code, std end, no sé, se vuelve un poco tedioso. Claro, directamente. Sí, porque todo ese elemento no me deja compilar. No me dejaba ni ver, ni compilar, ni nada. Así es que no entendía tu código. Decía primero que me explique, que haga, y bueno, en este caso califico recién. Ya, muy bien, entonces, Bueno. sí, porque ellos tienen que basarse en ese procedimiento. Y Andrés, entonces, voy a valorar recién tu examen. Entonces, no sé con qué grupo está usted, está haciendo solo su proyecto, ¿cómo está? Estoy con el grupo de David que va a exponer hoy a las 8. Ya, entonces, o le va a presentar. Ya, voy a ver entonces, ahora, muchos... Inge, tengo una consulta. Dime. A ver, acá. Acá. El de matrices, ¿por qué me calificó 50? Teníamos que subir cuántos elementos ahí. Tenía varias prácticas, ¿no? Entre ellas va la práctica como tal. Luego teníamos que hacer, si no me equivoco, ahí teníamos que subir el binario. En el caso de usted ya tenía que haber subido. Los chicos tenían que... El código de la clase, esto. Sí, el binario. Luego, ¿qué más? Lo subí. Creo que control... Había varios, no sabía cuál subir en realidad. Subí pero... 3 o 4 teníamos que subir ahí. Entonces, 4 era. Tengo 4. Entonces, solamente tiene 2 usted. Estaba revisando. Entonces, ¿es este? Sí, era del método de búsqueda binaria también. Usted le dije suba a usted porque usted nos ha dado el código. Sí, este era. No busqué. Exacto. Por eso subí este. Ya. Este exactamente. ¿Eso ha subido? Sí, lo subí. Está abajo, en la parte más baja. Sí. Mi ejercicio, esto. El problema es lo siguiente, Andrés. Tienen que subir un archivo, o sea, 2 archivos tenías que haber subido. Ah, ya. Ya, 2 archivos. Entonces tú has subido en un solo documento los 2, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso hoy día voy a estar en la reunión y que me digan, ¿por qué me he puesto 50? ¿Dónde está el segundo? Aquí está. Entonces voy a solucionar ese elemento. Entonces, hoy día me hace recuerdo, por ejemplo, que acá está el segundo. Entonces, ahí va tu 50. Por eso no te puse 50, como si considerara la práctica solamente uno. Está bien. ¿Ya? Está bien. ¿Alguna otra observación de tus prácticas? Tú me dices en este caso para que yo tome en cuenta. No, todo bien. Ya. ¿Estás con 100 en examen? Ya, perfecto. Con todo lo que he revisado, estás con 100 de examen. Ya, entonces las prácticas estamos considerando sobre 30%. Ya. El examen sobre 70%. Entonces, de los 70, tú ya tienes tus 70. Para tus prácticas, no sé si estarán completas, por ejemplo. Ya, entonces. Todas las tengo completas y me las califico. Ya. Ahora, mi pregunta, ¿ustedes han llevado C++? ¿Usted ha llevado C++? Yo, no. En primer semestre llevé, pero apenas vimos lo de sumar cosas y eso, porque... Ya. La parte de... No sé, vimos muy poco. La parte de vectores dinámicos, por ejemplo, ¿dónde has manejado? ¿Por qué has manejado vectores dinámicos? En realidad lo he manejado en más ocasiones, pero en su clase lo he manejado también. La primera vez que vi vectores dinámicos fue intentando buscar cómo hacer un vector dinámico, ¿no? En C++, y bueno, como cualquiera googleé y le encontré el código y dije, ¿cómo funciona esto? Y nada, leyendo un rato lo usé. Porque, como le digo, digamos, usted está manejando muchos elementos acá y como le digo, pero les doy a los chicos y se pierden, pues, como que pocos han resuelto este examen, así en otras palabras le quiero decir. Y o sea, yo digo, piensa que hice trampa. Por eso yo digo, ¿por qué? Ahora,
si es que usted ha dado este código a sus compañeros, no saben cómo me van a explicar, porque he visto su código de usted con STD igualito. Y no. Sí, en realidad intento ayudarle a mis compañeros siempre, pero les explico, no les copio. Pero Les explico. han- Y me parece bien explicarles porque, a ver, yo aprendí porque un tipo le explicó a otro tipo en internet, ¿no? Y ahí está su código. Y eso no quiere decir que yo vaya a hacer un control C, control V de su código, ¿sí? Entonces, hay muchos que no me van a poder explicar tu código. Porque les voy a decir, haz correr, por sí. ejemplo. Habían agarrado el void, nada más, el void que tienes tú. Y bueno, le han puesto a su examen, listo, ya está. Dice. Pero no me van a poder explicar. Entonces, no, al final, bueno, no interesaría. Pero el problema es el cómo razono, por ejemplo, tú cómo razonas, eso tiene su aporte. Por ejemplo, la idea prácticamente es esa, cuando vamos a la competencia, cada uno tiene que ver con sus herramientas que puede, no sé, investigará, pero la hace, ¿no? Entonces, ahí va el objetivo es cumplir las metas. Es lo que tú dices, lo importante es llegar al resultado, como sea, no sé, pero tengo que llegar con... Ese es el objetivo que no logran los chicos, el razonamiento, la parte de lógica, que no están tomando y por eso que a veces no pueden avanzar en algunas materias llevando ya las partes de estructura, diseño de, qué sé yo, de todo lo que es sistemas y todo eso. No pueden abstraer los atributos y no pueden establecer la relación. Entonces es ahí un poquito que les noto. Bien, Andrés, entonces a las noches nos vemos con usted. Está bien, ya estoy valorando su examen, porque no la entendía, así como que no sé dónde está, por qué está utilizando vectores dinámicos. Entonces, ahora ya. Del encriptado lo hice según los requerimientos, pero no hice lo que igualito como pidió, porque él pidió que lo hiciéramos incluso en C#, ¿no? No sé en qué hizo. Sí, en pura consola lo hice. Pero C#, hice con el menú que especifica. C++. Estamos bien, igual. Lo importante es en esto sí me tomé horas. Esto sí no sabía cómo hacerlo. Porque pero al final has logrado, sí logrado dimensionar. ¿Cómo has logrado dimensionar tu matriz? No voy a poder hacer correr, así es que igual te voy a llamar, porque ¿cómo voy a evaluar tu proyecto? Te voy a tener que decir igual, mostrarme, porque ¿por qué no corre mi editor? No sé por qué. Porque tiene todas las todo bien documentado acá. Incluso documenté por qué uso esto, Aquí declaro los globales, aquí hago la función del hackeo, aquí hago el void del mensaje para llamar al getLine, obtener la password. Todo está documentado por si acaso, pero si necesita que le explique, me avisa nomás. Sí, seguro que no voy a poder hacer correr. Y como que no voy a poder hacer correr, te aviso. Pero tengo que ver la manera de que ejecute en mi consola y tener tu código para que yo pueda valorar y ver todo ese evento. ¿Ya? Muy bien, Andrés, que tengas buenas tardes y que tengas bonito semana. Hasta luego. Lo mismo. Hasta luego. Hasta luego.